Buenos días, buenas tardes a todos y todas quienes participan del taller. Estamos a 27 de mayo y en la sesión 23 del tallercito. Lo que vamos a ver hoy es macros 2, o sea, la continuación de la creación de macros en el lenguaje Rust. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hicimos la sesión pasada, que implementamos una macro de tipo derive, como para que nos quede claro qué es lo que hicimos nuevamente. Vamos a hacer varias macros rules como ejercicio, que yo diría que es el tipo de macro más común que uno tendería a implementar cuando lo necesite, más común. Y esta macro atribute, que es muy parecida a la macro derive, vamos a ver que contiene una estructura similar, pero se aplica sobre distintos elementos, no solamente sobre estructura, que es el uso de la macro derive. Ok, entonces tenemos en la sesión 22 que esto tenemos tres proyectitos que están conectados entre sí usando macros. Ese es el proyecto que llama a un elemento y crear proc macro implementa el derive, que es la implementación por defecto de creando macro, una macro muy sencilla, y para usarla como derive hay que importar las dos. Entonces vamos a ver cómo se usa eso. Acá abro una terminal. Ya, entonces primero verificamos que usando macros cargo rule. Ya, ahí está. Entonces la última parte en que verificamos que una estructura que sea un tipo especial implemente por defecto estar vivo o está vivo, el derive del trait entrega que está vivo si no, habría que implementar el false para el caso de una estructura de tipo piedra. Vamos a hacer una revisión. Entonces, en usando macros está main, en que llamamos a creando macros la función add, creando macros vectorcito, creando macros crear ast. Y como vemos, creando macros es otro proyecto, ese. Y además tenemos en el archivo ejemplo rs, nuestro ejemplo básico consiste en que llamamos de creando macros está vivo y de crear proc macro, que es la que implementa derive, está vivo también. Esto es bien interesante porque pese a que importamos dos veces el elemento, son como matices del elemento. Una cosa es el elemento y otra cosa es el elemento con el matiz derive. Y así tan latente no lo habíamos visto. Entonces tenemos una estructura persona aquí y una estructura roca, como para diferenciar. Y para persona le implementamos el derive está vivo, que va a ser el derive por defecto. Para roca no, porque tiene que ser false, las rocas no están vivas, ¿ya? Entonces nos vamos a revisar primero creando macros que
entrega el trait está vivo. Entonces hay varias funciones acá que usamos en las partes de arriba que ya sabemos más o menos de qué se trata. Aquí está el trait que es público para que se pueda usar en otros paquetes y contiene una función check booleano. Además, en un trait sabemos que podemos agregarle algunos tipos y cosas así que son útiles para trabajar dinámicamente con distintos de estas implementaciones de traits, pero vamos a ver después o a futuro mayores usos de traits más complejos. Entonces esta declaración es eso. Entonces para poder crear el derive de está vivo, nos vamos a crear proc macro. Y aquí es especial porque en las settings, el cargo TOML, hay que habilitar lib proc macro. Ahí uno le tiene que decir a Rust que ese paquete, ese crate específico es una proc macro porque tiene una configuración especial, y la configuración especial para el humano va a ser solo eso. Y las cosas básicas que necesita los crates básicos van a ser quote y sim, y el crate que voy a estar implementando para derive, que va a ser creando macros. Entonces ahora lo que sigue a continuación va a ser en lib llamar lo que necesite para crear macro. Y bueno, acá uso proc macro, el token string quote para convertir esto en este código, la implementación de está vivo sobre una estructura, lo convierte en un token string, y sin para parsear un texto. Ya. Entonces con esto en que yo le digo explícitamente esto es un atributo, esto también es una llamada a una macro con un argumento, pero ya existe, lo podemos usar. Entonces yo le estoy diciendo implementame derive sobre está vivo. ¿Y cómo se hace? Ingresándole un token string, entregándole un token string. Pero entre medio yo llamo esta función, que significa que estoy metiéndole un código de implementación del trait sobre una estructura que desconozco, y como la desconozco tengo que usar de alguna manera el rescate de la identidad. Entonces, dado el derive input, que es como es otra estructura que contiene información de lo que le está entregando, yo rescato la event, que es la identidad, que sería el nombre de la struct, y el resultado por defecto va a ser este. Entonces para usarlo, bueno, destacar que son proyectos independientes. Cuando uno implementa proc macro, tiene que ser independiente por el tema de la configuración al hacer el compilado. Entonces, para usarlo es simple, creando proc. Uno llama al trait y llama también a la implementación de deriva, y así estaría bien y bonito. Entonces con esta revisión ya podemos pasar a hacer ejercicios de los otros tipos de macros para soltar la mano, porque si bien hicimos uno es porque fue poquito, y macros es otro sublenguaje, otro lenguaje casi dentro del mismo Rust, que es bastante complejo a la vista porque tiene otra simbología, y vamos a
a trabajar en el ejercicio de esto. Entonces vamos a irnos a la sesión 23. Vamos a crear creando nuevas macros. En el caso de macros rules, son macros que se pueden crear sin necesidad de declarar que es una prop macro. No tienen como el tipo de declaración de macros procedurales. Son macros que se implementan ahí. Y eso está bien. No necesitamos de momento nada extra. Y vamos al source, a main, y tenemos esto, lo clásico. Entonces yo preparé algunas macros que las voy a ir revisando y las voy a ir escribiendo acá al ladito para que se sienta que estamos bien. Entonces, una primera macro interesante es que uno puede hacer una macro vacía que haga algo cuando se ocupe. Entonces la estructura es esta: macro rules con el exclamación, y ya RAS la reconoce. Lo siguiente que necesitamos es ponerle el nombre a la macro, si no hay nada. Decir algo, y ya con esto es como una pseudo función. ¿Por qué? Porque en el código, al compilarse finalmente, no va a haber una función que se llame decir algo, sino lo que va a haber es lo que voy a declarar adentro. Esto se escribe antes de compilar, que en realidad no es el texto en sí mismo, sino el AST, el árbol sintáctico. Entonces tenemos una función vacía sin argumentos que hace algo, un tipo void, en otros lenguajes le llaman. Entonces println, esto ya es código, esto es código RAS. Acá le voy a dar. Desde este punto es RAS clásico. Ajá. Y antes como de declaración de inputs, en este caso args vacío. Entonces voy a decir algo, y entonces nuestra macro va a ser al momento de hacer el proceso de compilado, transformar decir algo con exclamación en println decir algo, y vamos a ponerlo para usarlo es así. Entonces ¿qué pasa aquí? Lo que vemos es que decir algo con exclamación se transforma en una función, y esto se transforma en esto. Hay un mapeo ahí. Entonces, si lo compilo y lo corro, como no tiene inputs de argumentos, lo puedo correr en el mismo editor, no me va a pasar nada. Y acá tenemos el hello world, que lo podemos sacar porque ya muy fome, y tenemos decir algo de nuevo. Ok, entonces
ya tenemos como un pequeño dominio del o entendimiento de estas macros. Y como podemos ver, estas macros declarativas son bien sencillas de implementar. Solamente hay que conocer o dominar el uso de los argumentos. Y para eso vamos a hacer varios ejercicios ahora para reconocer cada uno de los argumentos más usados por lo que he visto en distintos ejemplos. Entonces, vamos a crear una macro que crea una función. Entonces, es interesante porque es súper potente, ya que por lo que mencionamos, el tema de estas macros permite hacer metaprogramación, o sea, crear código desde meterle código simple o podemos declarar structs, funciones, etcétera. Es muy versátil, es cosa de empezar a sacarle jugo a esto, y nos sirve también para hacer abstracción de código que se repite, que necesitamos que sea variable, pero que tal vez no tengamos la facultad o la capacidad de abstraerlo en traits. Entonces tal vez, si mediante traits es difícil hacer la variabilidad, traits y generics, tal vez crear una macro es una buena opción. Entonces vamos a crear macro rules, crear función. Estos ejemplos los he ido sacando de la web. Hay una documentación de un libro de macros de RAS, y hay algunos blogs con ejemplos también. Ahí lo vamos a revisar. Entonces, esto toma como argumento el designador ident. Ya, ¿de dónde sale esto? Lo vamos a ver de inmediato al terminar esta implementación. Entonces, primero uno declara argumentos. Vamos a hacer un comentario acá. Entonces, los argumentos tiene la primera parte, es un nombre de la variable, pero como es en macros, tiene que empezar con signo peso para hacer la diferencia respecto al código clásico de RAS. ¿Ya? En RAS, a diferencia sería solo nombre, y la segunda parte es luego esto en inglés le llaman colon, creo, es el tipo de la variable, y el tipo de la variable no es el tipo de RAS, no es el tipo de RAS, sino el tipo para macro. O sea, es como un metatipo, podemos decir, ya que el macro es metaprogramación. Vamos a revisar. Entonces, yo estoy entregando un identificador que va a ser el nombre de la función que voy a implementar, y esto va a quedar en el código, y voy a poder usar ese código o esa función con el nombre que yo le dé, tal cual. Entonces, func name, y esto puede ser cosas más complejas incluso, en que yo, además de otros argumentos, le entregue argumento tipo. Entonces, dado un nombre a una función, yo le voy a decir a esta función con este nombre
yo voy a hacer entrega de este tipo, y pero la estructura o el patrón de la función va a ser el mismo. Acá seguimos con println porque es la forma más fácil de manipular estas cosas como ejemplo. Y tenemos que llamaste la función tanto, y vamos a ocupar otra macro que no la habíamos visto antes, creo, que se llama stringify, que es una macro que viene con la biblioteca estándar y pasa string un trozo de código. En este caso es como el identificador de la función, y así imprimimos el nombre de la función para mostrar qué es lo que se llama. Vamos a ordenar acá. Entonces lo que hacemos es declarar la función primera, segunda, y esto al momento de compilar va a reemplazar este trozo de código de función y va a poner primera ahí y segunda ahí, y va a poner esas declaraciones de funciones ahí. Entonces, sin problema, luego de eso, yo en el main vamos a poder llamar a las funciones que declaramos arriba mediante macro. Segunda. Y esto es súper bonito, si pueden apreciarlo. Y lo compilamos a ver qué pasa. Rayos. Crear. Crear. Me equivoqué el nombre de la macro. Ahora sí. Gracias, compilador, por salvarme de la confusión. Ya, entonces macro rules hay. Claro. Spanglish, función. Ahí sí. Y acá funname, no es funname, sino con signo peso, la variable que está entrando ahí. Ahí sí. Entonces, maravilloso, porque Rust reconoce que acá hay una macro que hace algo, el analyzer y el compilador, y dice dentro del main, estamos llamando algo que una macro me lo crea. Entonces para poder hacer eso posible, primero hace una expansión de las macros y hace una revisión del código ahí. Está re bueno. ¿Alguna duda hasta el momento? Ay, chuta. Vamos a compartir. Perdón. Ahí se ve. Sí. Ya. Entonces, un repaso. Hasta el momento llevamos dos macros. La macro decir algo, que es solamente implementar un println mediante una macro. No hace nada más que eso, pero el compilador reemplaza el decir algo por el println ahí. Y la segunda macro consiste en implementar una función, crear función que inserta código de crear una función dentro del código antes de compilar, y
esa función va a tener un nombre específico que va a ser variable según lo que se le entregue al llamar la macro. En este caso llamamos crear función para primera y segunda y las declara y podemos usarla inmediatamente en el código. Ya con eso podemos continuar creando otro tipo de macros. En este caso vamos a hacer una macro que haga una macro que imprima una expresión de código, que vamos a hacer uso de otro tipo de variable que son aceptadas en la escritura de macros. Print results, ahí, y esto lo vamos a decir, esto es una expresión y el tipo es exp. Entonces acá le decimos en la macro ingresa una expresión de RAS y la muestra. Y ahí estamos. Entonces es eso. Entonces lo que podemos decir en una macro, lo que está dentro de la macro es una expresión literal que según como declaremos el argumento de entrada va a entenderlo de una manera u otra, y nosotros podemos mostrar ahora qué hay en la expresión. Y para eso, ahí igual acá stringify expresión. Ahí. Entonces vamos a mostrar la expresión como modo texto y, si no me equivoco, sería el resultado de la expresión. Y esto se va a llamar de la siguiente manera: print result también. Así. Podemos tener expresiones del tipo así. 1 U32, ahí le decimos un 1 de tipo U32 más 1. Pero también podemos ingresarle trozo de código entre llaves. Le decimos let x 56. Esto va a ser un f de 32.0. x por x más 2 por x menos 1. Y esto también me va a imprimir la expresión y creo, si no me equivoco, el resultado. Y lo compilamos y me tiró un error, que algo que no encuentro. Ya, el tipo de la operación. Como estamos operando float, me reclama de que el 2 no es float. Perfecto, ahí sí. Entonces, maravilloso, porque no tenemos que hacer triquiñuelas para decir esta operación o expresión matemática, en este caso, tiene este resultado, sino ocupamos una macro que se ocupe de eso. Está re bueno.
Y además hay formas de que una macro al operar entregue un resultado, que es el resultado de la operación o de la función. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. ¿Alguna duda ahora? ¿Sí? ¿Que se ve todo? Ya. Esperemos un minutillo. Ya acá. Entonces vamos a seguir escribiendo macros para que vayamos dominando la creación de este tipo de expresiones en RAS, que es como todo un submundo. Y acá vamos a decir una macro que retorne un valor del resultado de la expresión. Tenemos macro rules y vamos a hacer una suma no como una función, sino como una macro. Entonces tenemos a expresión, que es b expresión, y acá tenemos dos argumentos o valores, que son expresión y retorna el valor de la operación. Y eso, esas dos expresiones son de tipo expresión, pero en la macro no sabemos que es del mismo tipo, y hay cosas que pueden ocurrir, como que estoy operando dos tipos distintos. Vamos a ver qué pasa con ese tipo de operación, si el compilador es capaz de detectarlo o no, y cómo me avisa. Entonces, aquí podemos preparar un template para operar. Pero esto es bueno porque podemos hacer una función genérica suma que nos permita sumar enteros i32, u32, i8, u8 sin declarar por cada tipo por cada tipo específico una función, sino una macro. A veces puede ser más sencillo una macro porque nos preocupamos más de la expresión, porque es mucho más genérico que de un trait específico. A veces en objetos que no tienen implementado trait, pero sí necesitamos que puedan operar. Por ejemplo, objetos o estructuras que no tienen un trait en común, y yo quiero que en base a su cualidad de operar como suma, unión o alguna operación, puedan también ser operados. Entonces tal vez una macro es una buena alternativa a implementar un generic trait, que habría que darle un par de vueltas más. Entonces ocupamos suma y vamos a probar qué pasa con suma. Entonces 1 con 2, ya. Suma
uno con 2.0, aquí me va a reclamar suma 3.0 con 5.4. Vamos a ver qué pasa con nuestro ayudante genial de RAS, y me dice: no se puede, no implementa operación de integer con float. Entonces es bueno porque el compilador toma la macro, expande la macro y ahí hace la revisión de la verificación. Y ahora sí, creo me debería compilar y correr. Y no reclamó, no mostró nada porque no hay un print. Entonces yo lo voy a mostrar ahora con un print. Ahora sí. Entonces podemos ver de que si nuestra macro hace una operación cuyos valores del argumento o expresiones permiten hacer esa operación, en este caso la macro suma, la puse por arriba acá, voy a bajar. Entonces va a realizar el reemplazo y va a hacer la operación tal como se está solicitando. Lo siguiente, vamos a hacer algo un poquito más complejo. Vamos a declarar una estructura, struct persona, que tenga un nombre, string y edad u8, y derive debug. ¿Por qué debug? Para poder imprimir el objeto en caso de. Entonces vamos a implementar una macro rules que mostrar metadata, y que va a ingresar un objeto de RAS. Entonces va a ser un tipo ident, y yo le voy a decir println stringify entonces ahí me va a imprimir solamente el nombre de la estructura. Y yo voy a usar la macro mostrar metadata sobre persona, sobre la estructura. Ahí. Y me tira el nombre. Ahora yo le tengo implementado el trait de back. Entonces si yo voy aquí y le digo de book, esto me debería entregar algo. No tiene una función asociada de ya, eso. Entonces bueno, el struct, si yo le implemento además clone, y yo le digo acá
clone. Me lo reclama. Ah, me dice, no puede ser formateado. Ahí. Clone persona. Ah, ya, necesita un objeto tipo persona para clonarlo. Y vamos a crear let struct y creo que era default entonces de esta manera ahí está. Entonces yo puedo usar la estructura, mostrar información, si la estructura es válida y bueno, tiene default, puedo usar el método default sobre la estructura, que es un static method según como los conocimientos generales, y puedo clonarlo si tiene clon y vamos a imprimir la instancia default y el valor por defecto, eso, y aquí me dice está bien. Ok, entonces tenemos la posibilidad de trabajar con estructuras, y así como estructuras de tipo así pueden ser enums, funciones, traits incluso, pero para un trait necesita otro identificador porque bueno, así lo declara. Entonces vamos a hacer otro ejercicio de usar la estructura usando la struct para crear un array y entregar como valor. Vamos a macro rules, crear array. Entonces tenemos la estructura ident name, que sea una expresión, edad expresión, y tenemos que hacer esto llave, y sobre las llaves poner otra llave que es lo que va a retornar de la acción. Dentro de eso print ln, bueno, imprimimos información de la estructura, result igual un array de lo que voy a crear, que va a ser struct, y aquí bueno, voy a ser más laxo en la macro en sí. Supongamos que hay varias estructuras que tengan campo nombre y edad, entonces sirve, pero en este caso es como bien obvio, pero a efectos del ejercicio ocupamos nombre, edad, ok, y aquí está la variable de arriba que ingresa en los argumentos y la variable de abajo, y vamos a crear varias y vamos a sumarle más 1, más 2, más 3, más 4, hacer alguna operación sobre eso. Entonces lo que vamos a retornar aquí, el resultado de esto va a ser result. Vamos a imprimir ln
personas result. Entonces tenemos esta declaración de crear array sobre una estructura, y esa estructura vamos a hacer más relajado. Esa estructura va a tener dos campos con que va a crear su instancia. Supongamos que necesitamos en varios puntos de un código crear una serie de valores, un array de valores para una estructura específica. Esa estructura puede cambiar, entonces esto nos va a servir, y en vez de usar un trade que es un poco más lejano a la estructura concreta, podemos usar macros. Y ahora vamos a crear array. ¿Sobre qué estructura? Persona. El nombre, José. Edad, 15. José me va a reclamar aquí porque es un str y estoy pidiéndole un string. Y yo le puedo decir int, que lo va a convertir a un string grande. Corremos esto y perfecto. Entonces tenemos que una macro me va a reemplazar el código de esto, va a hacer hasta aquí, y también va a entregarme el array que acabo de crear ahí, que puedo recuperarlo aquí. O sea, una macro puede entregar un resultado, y puedo iterar por lm in result iter print ln n. Y ahí está. Entonces está súper bueno porque a nivel general podemos decir que las funciones, o sea, las macros, son un tipo de funciones que me permite expandir la posibilidad de las funciones, que las funciones uno le entrega valores, resultan valores, pero en este caso uno puede incluso declarar código, estructuras, funciones y cosas así de manera mucho más versátil y sencilla, o no tan estricta como en las funciones, en que uno tiene que decirle el tipo o el trait específico que tiene que implementar lo que va a retornar o lo que le voy a ingresar. En este caso es más abstracto y nos permite generar lo que se llama la metaprogramación. Y seguimos para adelante con algunas otras macros, como imprimir en colores. Imprimir en colores. Y esto puede ser bien interesante porque nos va a servir si hacemos algún grupo de macros favoritas para escribir nuestro código y mostrar lo que vayamos a imprimir en cierto color dependiendo del caso, en rojo si es importante, en verde si está bueno, en amarillo si hay que tomar atención, así. Entonces vamos a agregar un crate que se llama colored, que nos va a ayudar a colorear los strings. Ok. Y acá tenemos que decirle, vamos a usar cuando estamos usando una macro de un crate externo, tenemos que decirle uso de macro. ¿De dónde? Extern crate colored.
De esa manera yo estoy activando la macro que nos provee el Crate Colored. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, macro rules, imprimir color RGB. Entonces vamos a hacer una pausa en el código para aclarar que ese RGB ahí se activa. Entonces, para imprimir en color, entonces RGB, R es rojo, G es verde, B es blue. Ok, y estos valores van de 0 a 255. Entonces la combinación de estos tres colores en sus distintos valores nos va a entregar algún color específico que al ojo va a ser uno de los colores, tantos colores que podemos visualizar. Se combinan y, por ejemplo, nos da el amarillo. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Pero es una subjetividad, es como se estimulan los bastoncillos del ojo. Entonces, bueno, podemos recrear distintos colores en base a estos valores. Entonces, si queremos un texto en rojo, tenemos que decirle 255, que es el valor más alto, 0,0. Pero si queremos en naranjo, tendríamos que darle 255, un poquito más al verde, digamos 30, y al azul 10. Probemos. Y podemos ver en algunas tablas de colores cómo son estas combinaciones. Aquí tengo el programa Inkscape, que es para dibujo, y podemos ver la tabla de colores. Entonces el naranjo en RGBA modo hexadecimal sería eso, que sería precisamente 255, y A5, que es como 80, creo, y el azul 0. Entonces vamos a probar alguna combinación con eso. Texto en naranjo, y así. Entonces nos interesa imprimir texto en color, y vamos a implementar esa macro usando Colored, que nos convierte un string o lo encapsula en un color. Entonces tenemos el texto, que también va a ser una expresión, texto, el R, que va a ser un valor numérico, el G, que también va a ser un valor numérico, el B, que también va a ser un valor numérico. Y ahí está. Entonces, simple, println esto, pero vamos a aplicar un formato sobre el texto, y le aplicamos true color RGB.
G, B y punto y coma. Ok, y de esto nos queda más que probar, imprimir color. Entonces acá el texto, esto es un texto en rojo y sería 255 0,6 y en naranja, y habían dicho que era como un 80. Ok, y lo probamos. Con exclamación, con un macro. Y use create colored colorize. Ahí sí. Entonces tenemos, bueno, increíble la versatilidad que nos da la macro, en que nos relaja un poco de estar siempre creando funciones de manera tan estricta y nos permite entrar en un mundo en que hay patrones, estructuras generales que queremos que ocurran bajo distintos elementos de distintos tipos y crear lo que se llaman los templates. Y estos templates se generan antes de la compilación y permitiéndonos hacer lo que es la metaprogramación. Otra forma de expresar la impresión en colores es mediante la forma de hexadecimal, tal como lo vemos acá. Estos valores son hexadecimales de 0 a 15 cada uno. El F es 15. Entonces la forma de expresar los colores en hexadecimales también es algo bien clásico, y macro vamos a hacerlo también. Color, si le ingreso un valor hexadecimal, entonces lo que ingresa acá va a ser un poco distinto. Ajá. Y va a ser una expresión X. Ajá. Y acá le digo let X value U32 from str radix X16. O sea, RAS está preparado para poder entender que si le doy un valor string de tipo hexadecimal de este tipo ahí, y se lo convierto, entonces yo puedo transformarlo a un valor entero U32, que es lo que me interesa. Luego de eso puedo declarar el color en base a la conversión del valor en la siguiente operación. Entonces extraigo el R, y para extraer el R as 8 tengo que hacer un shifting, que es una operación bitwise. Lo hemos visto en alguna sesión anterior, 0xff. Aquí estamos extrayendo lo que equivale al primer bloque, a los dos primeros valores del hexadecimal. Color 16. G y B. El G lo desplazo en 8
y el B lo desplazo en nada y lo opero con 0ff. Entonces de esta manera es posible extraerle el color al valor hexadecimal. Y ahora ocupo esto para imprimir usando R, G y B, que son las variables que están dentro del mismo código. O si no, si no es posible tener un valor hexadecimal, yo le digo else println error, el valor hexadecimal no es válido. Y con esto ya tendríamos nuestro conversor de código, o sea, nuestro impresor de código en hexadecimal. Y acá va un punto y coma, así es que todo va bien. Y de la misma manera, esto y acá yo le entrego una expresión ff a 500 usando x y da perfecto, aunque da otro naranjo, es otro naranjo, rojo, naranjo oscuro, naranjo claro, y es el naranjo que está aquí. Si se fijan, son valores como bien estándar. Lo siguiente que vamos a hacer es que ya reconocimos varias de los patrones y variables. Vamos a ver un poco de la documentación que está disponible en esto de las macros. Entonces aquí tenemos nuestra referencia de macros, por ejemplo, y dentro de las variables que se pueden usar al ingresar una macro son estas. Uno puede decirle un tipo, puede decirle un identificador, puede decirle un token tree. Todo interesante, no vimos ejemplos de eso. Tal vez a futuro hagamos algo con esto. Y bueno, todo esto. Y hay varias opciones que nos permitan trabajar con esto. Lo siguiente que vamos a hacer para cerrar la sesión es implementar una macro procedural que nos permita usar un atributo.